Bueno, gracias por la presentación y la invitación. De nuevo, gracias por la organización. Me da mucho gusto estar aquí. Como mencionó el compañero, la ponencia se inscribe en el eje de la importancia de los estudios de ciencia política. Para mí es muy importante tomar este tema de la rendición de cuentas porque ahorita es uno de los ejes temáticos que más incidencia tienen en las políticas públicas, en términos de ser un instrumento de legitimación para el poder, no más bien como nos gustaría a nosotros que fuera en términos de representación política, de ejercicio de ciudadanía. Entonces para mí es importante incrustarlo en este eje porque precisamente yo retomo una sentencia que diera Giovanni Sartori en un artículo de inicio de este siglo que se llamaba se decretaba la muerte de la ciencia política, y era importante porque era Giovanni Sartori el que inicialmente en la década de los 50 había empezado a fundar los ejes y la metodología para desarrollar una ciencia política en términos más científicos, por así decirlo, un área de conocimiento que se distinguiera de otras, que tuviera su propio campo de estudio, Entonces Giovanni Sartori hacía este decreto de que la ciencia política a 50 años de desarrollo estaba muerta porque, de acuerdo como le dicen a él, al viejo sabio, las investigaciones y todo el cúmulo de conocimiento que estaba generándose desde la ciencia política tradicional, que es dominada por la escuela anglosajona, estaba conformándose en un cúmulo de datos agregados que simplemente llenan los anaqueles de los grandes institutos de educación o de los institutos supranacionales, que finalmente son mamotretos que no tienen mucha utilidad para la modificación del ejercicio del poder en términos de que haya una democracia más sana, O sea, se profundizó en qué vendría siendo la democracia, cuáles serían los parámetros para su medición, y a partir de ello se estableció la metodología en la ciencia política y se vinieron desarrollando una serie de investigaciones que parecen nada más una recolección de datos, que realmente nos tienen llenos los anaqueles y bibliografía por todos lados, pero que no tienen una interpretación para que se puedan utilizar en la direccionalidad del ejercicio de la democracia, Entonces para mí es muy importante el tema de la rendición de cuentas porque precisamente el tema de la corrupción, del gobierno transparente, de la representación política, la construcción de la ciudadanía va estrechamente vinculado con la rendición de cuentas, y en ese sentido para mí es importante hacer una reflexión en torno de lo que entendemos desde la sociedad civil por rendición de cuentas y lo que desde el poder, desde el ejercicio del poder se toma y se institucionaliza como tal, por rendición de cuentas. Entonces, una primera reflexión que hago yo es que el término está en construcción y que hay muchas limitantes para que este pueda ser utilizado en estudios de ciencia política para modificar nuestras prácticas institucionales y las prácticas de la sociedad civil. Entonces, como primera observación que haría yo al concepto de revisión de cuentas es que está inacabado y que precisamente el hecho de que no esté madurado bien este concepto, o que más bien se le haya reducido al ejercicio electoral, a las elecciones básicamente, y a la institucionalización de la fiscalización de los entes públicos, en este sentido se excluye toda la gama de riquezas de prácticas sociales que permiten que la representación política sea exigida a los entes públicos, Por eso es que para mí era importante hacer esta primera reflexión, tal como está planteada la rendición de cuentas desde la institución política, de las definiciones del Banco Mundial y toda la bibliografía que ahorita hay, que se ha generado aquí en México, mucha de ella en el CIDE, por ejemplo. En Claxo también tiene un tema importante de bibliografía de la rendición de cuentas, pues no nos permite vincular lo que sería el ejercicio político de la representación política y las reivindicaciones sociales como un insumo para la rendición de cuentas. Entonces yo ahí recupero esto, y para mí es importante porque, como todos sabemos, México ha sido uno de los países que ha sido señalado constantemente como los que tienen entre América Latina los mayores índices de corrupción, Como ustedes saben, en Pemex la corrupción es monstruosa, y hablamos, por ejemplo, de que
una coma mal acomodada en un contrato o algún acuerdo discrecional entre funcionario y contratista derivan en pérdidas para el erario público que rebasan los miles de millones, los cientos de millones de pesos, ¿no? Y pues ha sido emblemático, ¿no? El nivel de corrupción que ha alcanzado en los últimos sexenios en la esfera política, ¿no? Hay casos muy nombrados de funcionarios haciendo contratos con las empresas que tienen que regular, de malversación de fondos, el caso de, por ejemplo, de Punta Diamante de Diego Fernández de Ceballos, de la Contraloría Interna de Pemex que estaba a cargo de César Nava y que a la vez él era el que contrataba las auditorías internas y a la vez él era el que se auditaba. Todos los casos que están alrededor del gasto en militarización, ¿no? que se ha señalado constantemente que hay mucho desvío de dinero para que se construyan capitales electorales, ¿no? Específicamente ha señalado a Santiago Luna como una persona que no justifica el caudal de patrimonio que tiene con los ingresos que tiene registrados, ¿no? Como funcionario. Entonces, creo que todos estamos muy conscientes de que los niveles de corrupción son altísimos en México. Ya no se habla de colombianización, sino de mexicanización de la política. En Latinoamérica ya no es Colombia el referente, ¿no? Como era antes, ¿no? Ahora es México, ¿no? Que ahora exportamos nosotros corrupción y la transparencia verdaderamente se ha vuelto un ejercicio de simulación, ¿no? Porque pues el IFAI y todas las instituciones que gestionan información pública son accesibles a un rango muy bajo de población, ¿no? Aquella que tiene acceso a internet y aquella que tiene acceso a internet, la que tiene un poquito de herramientas cognitivas para saber elaborar un proceso de acceso a la información pública, ¿no? Entonces realmente la transparencia se reduce a un caudal de solicitudes que son mínimas sobre temas que a veces quisiéramos que alcanzaran los mayores espacios de opacidad pública, pero hay también restricciones en el marco de la ley de transparencia, hay también restricciones en el tipo de información a la cual se puede acceder porque es catalogada como de seguridad nacional, por los tiempos, por las dinámicas, por los costos. Yo brevemente les comento que la ONG donde trabajo para adquirir una información en Pemex, que es la que maneja el mayor presupuesto para gasto público, tuvimos, bueno, la organización tuvo que gastar 32,000 pesos para obtener 60,000 fojas, ¿no? de información que son un tanto así de cajas entonces no nos sirve, ¿no? O sea, nosotros como organización no nos sirve, ¿no? Y a un ciudadano pues jamás podría tener un acceso a la información a través de este mecanismo, ¿no? ¿Quién va a pagar 32,000 pesos? Entonces la reflexión va en ese sentido, ¿no? La rendición de cuentas así planteada por las instituciones no es como tal una herramienta para que la sociedad civil pueda exigir al gobierno la representación política responsable. Simplemente son instituciones, procedimientos administrativos que te permiten un poquito de control sobre la gestión de los funcionarios, pero no van más allá del control vertical que se tenía en el Estado burocrático, ¿no? Que ha sido muy criticado. Se supone que era una de las razones de instalar los mecanismos de eficientación que propuso el neoliberalismo, ¿no? Tratar de hacer más control y más eficiencia en el gasto público, pero realmente volvimos a tener los mismos vicios porque el núcleo burocrático simplemente se camuflajeó bajo otras formas de control vertical y seguimos con el mismo tipo de mecánica. No hay acceso a información limitada nada más y nosotros solamente podemos exigir la rendición de cuentas medianamente en las elecciones cuando cuestionamos las plataformas políticas y las evaluamos, ¿no? Pero esto es realmente muy subjetivo porque sabemos que una vez que se entrega el voto, el partido o el candidato que tiene el poder se deslinda completamente de la plataforma que lo llevó y del electorado que lo llevó. Entonces es meramente un ejercicio de simulación de rendición de cuentas. Entonces yo la propuesta que me he puesto a construir es partir primeramente del replanteamiento del concepto de rendición de cuentas, ¿no? Que no simplemente abarque los ejercicios institucionales, de procedimiento administrativo, porque esto no alcanza y no refleja la dinámica social, y a partir de que no alcanza este concepto, tal como está planteado institucionalmente, insertar otras atribuciones a la rendición de cuentas que nos permitan reflejar las dinámicas de la sociedad civil. Me refiero a los movimientos sociales reivindicativos, me refiero al ejercicio periodístico, a la labor experta de la sociedad civil,
a todo lo que hacemos normalmente nosotros como ciudadanos y que no es considerado rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, esta organización que hacemos aquí desde la universidad y que se plantean críticas al ejercicio del poder, ya sea, pongamos como ejemplo a la universidad, al cuerpo de gobierno de la delegación, el Estado federal, estos ejercicios así como tal lo tenemos alcanzado, no son considerados rendición de cuentas, ni siquiera hay en el marco de participación ciudadana de la ley del Distrito Federal, no están considerados como tal. En la ley federal mucho menos, no solamente se aporta a lo que está establecido como Contraloría Social y que se reduce al monitoreo de programas públicos, ¿no? de los recursos, por ejemplo, oportunidades, progresa y todo eso, ¿no? De seguro popular, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en este ámbito, si nosotros generamos un documento y lo planteamos al gobierno del DF o al gobierno de Calderón, o si nosotros nos salimos a manifestar afuera de la Cámara de Diputados porque van a aprobar un presupuesto que ocasiona recortes al gasto en educación, no es rendición de cuentas, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, nos reunimos y generamos documentos para que se circulen entre la sociedad civil y puedan ser interpretados en un lenguaje común que todos entendamos, tanto el ciudadano que está estacionando coches como el estudiante, pues no es considerado como transparencia, como gestión de información pública, porque precisamente desde el concepto institucional todo esto es como algo que ni siquiera está contemplado como ejercicios informales de rendición de cuentas, ni siquiera está incorporado al marco de política pública. Entonces, para mí es importante partir de esta problematización de que tenemos que ampliar el concepto, tenemos que buscar atributos que nos permitan enriquecer el concepto de rendición de cuentas, de transparencia, de participación ciudadana, de movimientos sociales para articular estos ejes de análisis y de estudio, y entonces podamos articular ahora sí dinámicas, ¿no? De cómo la organización de la sociedad civil presentaría al gobierno un documento que esté institucionalmente reconocido como un ejercicio de rendición de cuentas, o cómo desde la sociedad civil generamos documentos o papeles de documentos de trabajo que generan transparencia, ¿no? Entonces yo me aboqué a hacer el estudio del caso de la reforma energética en el 2008 y lo que pude notar es que en esta coyuntura política en la cual el gobierno planteaba una reforma al marco contractual de Pemex para contratar servicios públicos y para contratar obra pública, había todo un desconocimiento de lo que planteaba Calderón en la reforma, ¿no? Ni siquiera en términos de lo que ellos llamaron el diagnóstico de Pemex y de lo que es la justificación de la reforma, ni siquiera había conocimiento de la sociedad civil, ¿no? A mí me tocó pedir información a los partidos, a presidencia, y la misma sociedad civil era un reclamo que hacía hacia el gobierno. Bueno, ¿dónde está el documento que se va a trabajar para la sociedad civil con el gobierno? ¿Qué es lo que está proponiendo la reforma? ¿Hasta dónde va a alcanzar esta reforma contractual del marco constitucional? ¿Van a entrar las privadas? ¿Se va a liberalizar el sector? ¿Va a ser una privatización suave o dura? Entonces, lo que pasó en el 2008 es que la organización de la sociedad civil y desde luego hay que reconocer los actores políticos, Andrés Manuel con el movimiento de defensa del petróleo, que fue una articulación con el movimiento de defensa del voto, generó una estructura social para movilizar a la sociedad civil y cuestionar con energía al gobierno. Los periodistas, Reporte Índigo, La Jornada, Proceso, Contralínea, donde tenemos también una compañera de nosotros trabajando, dos compañeros, no me acuerdo, generó muchísima información sobre la corrupción que hay en Pemex. La sociedad civil empujó con muchísima fuerza el movimiento social. Ustedes recuerdan los plantones afuera del Congreso, cómo se hizo un bloqueo afuera de la sesión donde iba a sesionar el Poder Legislativo para que no dieran el albazo, para que no se aprobara la reforma petrolera en fast track, y cómo los expertos de la sociedad civil estuvieron generando propuestas, cuestionando la reforma, dónde estaban los claroscuros, dónde había mayor discrecionalidad para los funcionarios para hacer contratos todavía a diestra y siniestra, todavía de una manera más discrecional de lo que lo habían hecho con el marco viejo que pretendían cambiar y que seguro iban a mejorar, ¿no? Entonces, finalmente la reforma se logró echar para atrás en cuanto a liberalizar el sector de refinación. Ya no se pudo poner en la
reforma que el sector de refinación se iba a abrir a la inversión privada. También se echó para atrás el control que pretendía establecer el poder ejecutivo del presidente sobre los funcionarios que estaban integrando el Consejo de Administración. También se logró echar para atrás. Tenía ahora que ser ratificado por el poder legislativo y entonces ya había un contrapeso ahí. Además, se reformó también la ley de responsabilidades de servidores públicos y la ley orgánica del petróleo mexicano, ¿no? Se plantearon que debían haber foros que incorporaran a la sociedad civil, combinados con otros foros de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, discutieran ampliamente cualquier propuesta, ¿no? que llegara a afectar la política petrolera. Entonces, ya para cerrar, esto nos demostró que la sociedad civil sí incide verdaderamente en la agenda institucional, y fue un ejercicio de rendición de cuentas porque la sociedad civil puso en la mesa, bueno, planteaste esta plataforma, PAN, para obtener mi voto, y estás planteando ahora que vas a liberalizar el sector petrolero y eso no lo planteaste. Ahora vienen las elecciones del 2009, si ustedes van a privatizar el sector petrolero, entonces va a haber una sanción prospectiva sobre el voto, que iba a ser un voto de castigo al PAN, al PRI y al sector que votara a favor de la liberalización del petróleo. También en los sondeos de opinión pública yo pude corroborar cómo había una opinión pública, una corriente de opinión pública favorable a Calderón en enero, y en junio, cuando terminó el proceso de los foros que se realizaron en el Senado, la movilización social, todos los foros expertos, la tendencia de esta corriente de opinión pública se volteó, ¿no? Antes de pasar a una aprobación a la reforma planteada por Calderón, pasó un rechazo a la reforma. Entonces, esto demostró básicamente con estas inferencias que yo hice al principio de cómo medir la incidencia de la ciudadanía en la rendición de cuentas, me permitió abrir el panorama y sí se puede medir de alguna forma, sí hay indicadores que se pueden construir, y la ciencia política puede servir para direccionar la energía social o el planteamiento de la sociedad civil en una agenda responsable de representación política, o cuestionar el ejercicio de la función pública, la exigibilidad de lo que me propusieron como plataforma política, reflejada en el ejercicio de la política pública, ¿no? Entonces, para mí fue muy revelador esta reflexión, y por eso me parece que esto me ha permitido desarrollar tanto la tesis, estos ensayos que se desarrollan por ahí, pero yo creo que con esto cierro la ponencia y sería hasta aquí, ¿no? Bueno, a continuación abrimos una ronda de preguntas. Bueno, yo quisiera hacer más que una pregunta, un comentario. Sí sería bueno entonces plantearnos esto de hacer, por ejemplo, una Contraloría Nacional Ciudadana. O sea, digo que totalmente decir, ¿sabes qué? Viene de la sociedad civil y la volvemos autónoma y no agarramos gente de los partidos políticos, porque bueno, tenemos esto como el IPE, ¿no? Que hay que poner a los consejeros por parte de los partidos, ¿no? Digo, a mí se me hace bastante incongruente, pero bueno, el hecho es que si hacemos esta, por ejemplo, esta Contraloría Nacional Ciudadana, también ¿qué facultades podría tener de sancionar? O sea, es decir, si hay, por ejemplo, el delito de cohecho en la función pública, pero que no solamente sea decir, ¿sabes qué? Te quitamos tu licencia para que ejerces a algún puesto público 5 años, sino decir, ¿sabes qué? Dependiendo el tamaño del delito, ¿sabes qué? No hay posibilidad de que tú regreses a ninguna, ¿cómo se llama? Que ejerzas, por ejemplo, en la función pública, ¿no? O sea, digo, si pudiera tener esa facultad, esta Contraloría Ciudadana, todavía más que se fortaleciera la autonomía, señalando, como tú dices, señalando cada uno de los funcionarios y los puestos públicos importantes y relevantes en cada uno de los órganos del gobierno, más allá de su currículum vitae que puedan tener, cuáles fueron sus hechos históricos que condujeron a X, en qué evento participaron, en dónde pusieron sus firmas para que se aprobara tales cosas. Yo considero que sería algo de lo más sensacional y sobre todo para precisamente tener esto, ¿no? La rendición de cuentas, y no la del burócrata que diga, ¿sabes qué? Aquí está mi informe, ¿no? Anual de resultados, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, en la institución tal, ¿no? Se ejerció el presupuesto así, sino decir también que por parte de la sociedad civil, así como la Corte Organización lo hace, ¿sabes qué? No, o sea, aparte de que aquí está el informe institucional, aquí está lo que nosotros estamos detectando, ¿no? Y esto tiene que ser, como dices, totalmente transparente y flexible para mucha gente.
A mí me parece de lo mejor, porque es cierto, si tú pides una información en el file, pues puede que te den incluso copias de auditorías en las cuales tú no vas a entender nada, ¿no? Hace falta realmente el ejercicio de la sociedad civil ahí para que lo traduzca, ¿no? Esperando que sea esta, como te lo digo, si pudiera ser viable la Contraloría Nacional Ciudadana, pues que estuviera gente totalmente de la sociedad civil. Bueno, pues eso es lo mismo. En este momento vamos a aplicar las preguntas para... Ok, yo sí tengo dos preguntas como Fer, ¿no? Creo, bueno, yo creo que también es muy respuesta a esto, que lo que nos estoy presentando va más enfocado a una oportunidad que es importante de poder aplicar. Pero retomando en esto algo, te preguntaría, ¿para ti qué papel está jugando la rendición de cuentas horizontal? O sea, esto, digamos, está ya siendo retomado, digamos, por la concepción tradicional de una forma de lo que es la rendición de cuentas, o es un punto que debería manejarse de manera distinta en esta rendición de cuentas presentes, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué papel juegan elementos como lo que es el concepto de exigibilidad, que están bastante de la mano con lo que es la rendición de cuentas? Y para el caso del Distrito Federal, viendo que de alguna forma ya hay un mayor avance en el asunto de rendición de cuentas, si realmente esto nos sirve para lograr una mejora del gobierno, o es necesario considerar otros mecanismos que van a ser un poquito más amplio de lo que es la participación ciudadana. Es decir, de alguna forma lo que es la iniciativa popular, esta cuestión de los recorridos de centros delegacionales, lo que es propiamente la Contraloría Ciudadana, que digamos tiene como que cierta especificidad que la diferencia de lo que es la rendición de cuentas propiamente, e incluso lo que son los comités de participación ciudadana y los consejos de reporte. ¿Sí? Sí, bueno, retomando esta importancia de la rendición de cuentas y transparencia, y más en los órganos legislativos. Yo enfoco eso porque he trabajado en un tipo de transparencia legislativa. Y es muy importante tomar en cuenta la participación ciudadana, porque a partir de ahí se pueden generar muchas cosas. Ahorita tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores están en total opacidad. Las cámaras, las dos, del Senado, no hay mecanismos de transparencia, ahora existe, por ahí lo pude probar en la tesis. Y entonces la importancia de la ciencia política en nuestros días y de formar a jóvenes, no lo digo de edad, de formar a jóvenes que estén conscientes y que les interese el espacio público, bueno, la vida pública, es muy importante. Y tan así que es la rendición de cuentas, como la conocemos, la vertical, horizontal y societal, pero también se debe de innovar en otras formas de rendición de cuentas. Proponer, dar propuestas, porque bien el término, bueno, toda esa teoría de la rendición de cuentas viene de la visión anglosajona, y por lo regular siempre los países latinoamericanos adoptamos cuestiones de afuera, y digo, no es nada malo, pero también hay que innovar y pensar desde adentro empezar a vernos, a conocernos, nuestras necesidades, y saber que lo importado sirve, pero lo que sale de aquí, de los análisis internos de América Latina, en este caso de nuestro país, sería más enriquecedor. Entonces, es como hacia un término de rendición de cuentas, yo lo veo así, por ahí, más latinoamericano, más con esa visión original y puntual de los pueblos latinoamericanos que no tienen los anglosajonismos. Bueno, sí, efectivamente, vamos a plantear una reflexión de entrada, ¿no? Precisamente lo que les comentaba al principio de la ponencia es que
según lo que señalaba Sartori, la ciencia política se ha convertido en una dogmatización del método científico que nos ha llevado o orillado a la deificación del dato, a le da una calidad de divino a la sistematización de datos, de información, a entregar ahí un cúmulo de datos agregados. Y precisamente esa era una primera reflexión. ¿Hacemos ciencia política para tener un uso útil o nada más como para hacer una descripción de lo que estamos infiriendo de nuestro contexto social, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido les comentaba que hacía la reflexión de que el concepto no me servía, ¿no? Para retomar lo que me planteaba Octavio y lo que decía Eliana, ¿no? De generar propuestas, ¿no? Precisamente el eje que he querido articular con estos estudios que he hecho es entender cómo vamos a pensar la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo la vamos a pensar? Porque desde el momento en que la pensamos de una manera distinta, no como nos la plantean, que es un procedimiento administrativo o el depósito del voto, desde el momento en que la pensamos desde otra dinámica, desde otra forma, con otros valores incluso, porque es mucho una cuestión de valores también, de dónde se fincan los valores. En la manera en que podemos pensar de otra forma, podemos entonces educarnos como ciudadanos, ¿no? No verme, bueno, si yo veo a una persona que cierra una calle, y eso nos ha pasado a todos, si yo estoy participando en la marcha, bien, pero si no, si yo voy a la escuela, ¿no? Entonces, es esta forma, es esto, ¿no? Porque de repente dices, bueno, pues hay una manifestación de unas mujeres que están en contra del aborto, ¿no? Y pues yo digo, no, pues a mí, a las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo, y también me enoja, ¿no? Porque digo, bueno, pues estas, ¿qué les pasa, no? Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Una mujer de derecha dirá, estas, ¿por qué quieren violar las leyes divinas de que tienes que recibir los hijos que te mande Dios, ¿no? Entonces esta cuestión de reeducarnos como ciudadanos, ¿no? De ver toda manifestación desde tu entorno social con la cual cuestionas al poder y le exiges una representación política, responsable, está basada en el contrato social que funda nuestras sociedades políticas, ¿no? Porque hay una constitución, hay una serie de valores de identidad como tal que nos permiten conglomerarnos como una nación o como un aglutinado de sociedades que viven bajo un marco institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que reeducarnos y ver muchas manifestaciones que denostamos o que vemos mal o que no entendemos o que desvinculamos son rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la visión de la escuela anglosajona, los estudios de ciencia política que se condujeron desde los 70s, 80s hasta hoy, que ven la metáfora de la rendición de cuentas como ejercicios espaciales, la metáfora espacial de vertical, transversal, horizontal, no nos sirven. Nos sirven para un acercamiento, una reflexión, ¿no? Pero para pensar la rendición de cuentas como un instrumento o un sistema de dinámicas sociales no nos sirve. Entonces, por eso se tiene que abordar bajo el concepto de sistema complejo, porque realmente hay una complejidad enorme para entender la rendición de cuentas. Y me refiero, por ejemplo, a que un movimiento ciudadano hoy va a incidir en la modificación del marco constitucional de la ley de participación y después va a incidir en los criterios que el IFAI determina para entregar información pública, y esto a su vez va a retroalimentar el ejercicio periodístico sobre lo que se va a poder obtener y publicar en los medios para que llegue masivamente a la sociedad civil, y esto va a incidir en la orientación del voto ciudadano o en los sondeos de opinión pública. Entonces es algo bien complejo, ¿no? Porque si lo vemos desde esto es vertical, la sociedad civil está demandando a la representación al funcionario o al representante de acuerdo a su plataforma, ¿no? Y es transversal si nosotros lo vemos cuando a través del libro, del FAI o de esto, ¿no? Y es horizontal cuando estamos adecuándonos a los controles que se establecen desde el poder, ¿no? Interno, externo, intergubernamental o intergubernamental. Entonces, cuando lo vemos así, nos sirve para pensarlo, pero no para decir, bueno, ¿cómo lo modifico? Porque ¿cómo hago yo que mi movimiento se articule con la ley y
después esto genere una notificación que me permita acceder a más información. En el momento que acceda a más información puedo cuestionar al poder, ¿no? Entonces, por eso es que yo planteaba que la escuela anglosajona o toda esta bibliografía del CIDE no nos sirve para pensar la de otra forma, ¿no? Entonces, la exigibilidad sería una característica, un atributo fundamental para pensar la rendición de cuentas. La informatividad como un insumo también que los institutos de gestión pública nos permiten para nosotros construir las demandas, ¿no? La accesibilidad universal sería otra atribución para nosotros pensar que el sector de información sea viable para todos los públicos, ¿no? Que lo pueda entender una persona que vive en una comunidad indígena como un profesor, como una académica, lo pueda entender. Entonces, esos serían los primeros atributos, ¿no? Y pasando a la pregunta que me planteaba, o de la propuesta que planteaba nuestro amigo Carlos, sí, efectivamente no se plantea y algo del debate de los que están replanteando la rendición de cuentas, como John Ackerman o Irma Sandoval, o se llama otro autor, Enrique Perusotti y Catalina Zbulovic han hecho muchos ejercicios de investigación en Latinoamérica, así como lo planteaba Liliana, tratando de buscar estudios y una teoría propia de América Latina que nos sirva para referenciar nuestros procesos, nuestras culturas, nuestras formas y dinámicas sociales para cohesionar el poder, que no son las mismas que se dan en Occidente, ¿no? Estos autores han planteado precisamente, ¿no?, que hay muchas formas de cohesionar el poder a través de Internet, de las redes sociales. Esto nos permite modificar el concepto también de movimiento social, ¿no? Porque antes el movimiento social se articulaba según la teoría de Sidney Tauro, la teoría de oportunidades, se articulaba con las coyunturas. Y las coyunturas permitían incidir en la agenda institucional. Ahora no. Ahora, si nos damos cuenta, estamos en Twitter generando trend topics. Estamos en Facebook también generando lo más visto, ¿no? El like. Entonces, esto nos permite ver al movimiento social ahora ya no como la apropiación del espacio público. Ahora lo podemos ver como ejercicios que ya se están dando en tiempo real, que se están dando virtualmente, pero que tienen incidencia en la agenda política, porque el trend topic es algo que están continuamente monitoreando los equipos de campaña de los presidenciales. Igual, Facebook todos sabemos que es una herramienta de control para ver más o menos cuáles son los temas en la sociedad civil y cuáles son los protagonistas, los sujetos sociales que están llenando el debate público, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, Internet está cambiando también la forma de que nosotros podemos interpretar el movimiento social. Entonces tenemos que ver otra forma también de integrar estos fenómenos para conceptualizar lo que es el movimiento social, que ahora es algo más, como diría Foucault, ¿no?, la microfísica. Ya hay, desde el poder se gestiona la biopolítica para controlar las formas de reproducción social, pero nosotros también, a través del uso de redes, estamos generando también una microfísica del poder, pero de la sociedad civil, para cuestionar a los que ostentan el poder, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y es necesario que nosotros replanteemos cómo se va a generar la Contraloría Cívica, cómo la vamos a generar. Tenemos a la opinión pública como una herramienta de incidencia en la agenda pública cuando tiene cierta autonomía, cuando no está controlada por los medios de comunicación, cuando se genera desde el debate de la sociedad civil, desde el debate experto y desde los movimientos sociales. Porque la opinión pública, si la vemos desarticulada del movimiento social, no nos generaría una Contraloría ciudadana, ¿no? Simplemente sería un instrumento de sondeo, para recabar información para que se construya la agenda. Pero si la vemos desde un aspecto más comprensivo, holístico, de que está el sondeo de la opinión pública, está la Contraloría Cívica, autónoma, nacional, en un marco que ya se puede institucionalizar, ¿no? Nosotros generamos agenda desde la sociedad civil y tiene que estar vinculada a la agenda que el IFAI tiene para generar criterios de transparencia. Así como decía Carlos, tiene que haber facultades que estén establecidas en la ley de participación ciudadana, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, como lo mencionaba Octavio, que tiene incorporados muchos mecanismos de democracia semidirecta, la consulta pública ciudadana,
el referendo, el plebiscito, los recorridos delegacionales, todo esto, ¿no? Pero se tiene que articular para que no sea un ejercicio de legitimación del poder, sino que, por ejemplo, nosotros podamos cuestionar la cuenta pública del gobierno con el Distrito Federal, que no se puede cuestionar el ejercicio fiscal, no se puede cuestionar, y eso es básico, ¿no? Para plantear la redistribución de la riqueza, se tiene que plantear en términos de cómo se está planteando el ejercicio fiscal, y también en términos del Plan Nacional de Desarrollo, articulado con el artículo 26 constitucional, hasta dónde tiene la capacidad la ciudadanía de ingresar sus demandas a la ley al sistema nacional de planación, ¿no? Entonces, es todo esto, ¿no? Integrar toda la dinámica social a un marco institucional que pueda vigilarse, articularse con el sistema nacional de planeación, con las leyes de participación ciudadana que en muchos estados de la República no existen, en la Constitución derivado de la reforma del artículo 1 constitucional de los derechos humanos. Entonces, es todo un reto, ¿no? Que desde la academia, desde aquí nosotros tenemos que plantear y entender que solamente así podríamos construir un concepto de rendición de cuentas que nos permita plantear otra realidad para la exigibilidad del poder, del ejercicio del poder, ¿no? Entonces, creo que aquí dejaría la reflexión y pues agradecer mucho los comentarios y las preguntas y las